Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. ¿En qué año estamos? 2026. 2026, si nos ponemos a pensar, si alguno duda de Cristo, el 2026 es después de Cristo. Yo pensaba en esto. Vamos a orar primero. Padre Santo, gracias porque abrimos tu palabra y sabemos que nos querés hablar. Sabemos que tenés un mensaje para nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, que la tenemos cada uno, que hay un proceso sin completar, pero en proceso vas obrando en nosotros cuando somos tus hijos. Y aun cuando no hemos elegido ser tus hijos, cuando no habíamos elegido ser tus hijos, estabas trabajando en nosotros para que comprendiéramos, para que aceptáramos que necesitábamos de vos. Así oramos hoy, porque cada uno de nosotros necesita de vos, de tu palabra, de tu poder, de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Creemos en Dios? ¿Sí o no? Sí, bueno, creemos en Dios. Si creemos en Dios, es lógico que nosotros creamos en la creación. ¿Creemos en la creación? Sí, no creemos que hay una evolución, ¿verdad? Y si creemos en Dios y creemos en la creación, seguramente creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, encontramos que Cristo está profetizado desde el Génesis. Entonces, que iba a haber un Mesías, que iba a nacer, que iba a morir. ¿Creemos en el Cristo profetizado? Sí. ¿Sí? Bueno. Y también dice que iba a morir el Cristo, el Mesías. Hasta acá viene todo fácil. ¿Creemos que murió? Sí, es fácil creer que alguien murió que vivió hace 2000 años. Pero encontramos que también dice que Cristo resucitó. Y entonces, cuando nosotros empezamos a creer, prácticamente es como decimos, llegó Navidad, recordamos al niño Jesús y recordamos a Jesús que vino, el Salvador del mundo, todo. Llega la Pascua y todo el mundo recuerda la muerte de Jesús y después de unos días la resurrección como un acto histórico. Pero si nosotros lo pensamos, seriamente pensamos, una persona murió, pero además resucitó. Pero no solo eso, estaba profetizado que iba a morir y que iba a resucitar. Entonces necesitamos ir afinando también nuestra creencia. Entonces yo digo, a ver, ¿creo en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Creo en la creación? Sí, creo en la creación. ¿Creo en Cristo, el que decía que iba a venir un Mesías? Sí, creo. Creo que iba a nacer en la ciudad de Belén, de una virgen. Sí. ¿Y creo que murió? Sí. ¿Y creo que resucitó? También. Pero él, cuando resucitó, en un momento, antes de ascender al cielo, dijo que iba a volver. Entonces yo tengo que empezar a afinar, a ver cuál es mi creencia y en qué condiciones está mi fe. Entonces, si yo creo en todas estas cosas, en Dios,
en la creación, en las profecías, en la palabra de Dios, en todo lo que dice. Y de golpe me encuentro que Jesús, estando muerto, resucitó y antes de irse dijo, voy a volver. Pero además, estando físicamente, ascendió al cielo. Y empezamos a encontrar cosas sobrenaturales, pero que no tendría que ser complicado si yo digo creo en Dios. Entonces ahora tengo que pensar, ¿creo que va a volver? Si Él dijo que iba a volver. Y además, cuando yo leo lo que creo que es su palabra, la palabra de Dios, hay un montón de promesas. Y por ejemplo, quiero que entremos ya en tema. 1 Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, versículo 40. Cuando Jesús resucita, se le aparece a sus discípulos. Entonces Juan, el apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis también, él dice que estaban todos los discípulos reunidos en una habitación con las puertas cerradas. Y hay otro lugar que dice que las puertas estaban cerradas por seguridad, porque tenían miedo que así como habían matado a Jesús, los mismos los vayan a buscar a ellos. Entonces dice que estaban las puertas cerradas y de repente, ¿qué pasó? Se les apareció Jesús y se les puso en medio. No abrió la puerta y entró caminando. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo toda esta secuencia que la palabra de Dios hace de lo que tenemos que creer, vamos a encontrar muchas cosas donde algunas parece que no tuvieran explicación. Entonces estaban todos juntos y de golpe Jesús se les puso en medio y les dijo, pasa a ustedes. ¿Cómo es posible que Jesús haya aparecido y haya atravesado las paredes? Bueno, vamos primero a 1 Corintios capítulo 15, versículo 40. Los invito del 35, así nos da un panorama más amplio porque también tiene que ver con la creación y un montón de cosas. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? Esa es una pregunta que nos podemos hacer tranquilamente. Y si resucitan, ¿con qué clase de cuerpo vienen? Dice, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino un grano desnudo, hablando de una semilla, dice, quizá de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces nosotros pensemos en una semilla de lo que se les ocurra y piensen en la planta y piensen en el fruto. Es otra cosa, otro cuerpo. Entonces, versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. O sea que el Dios creativo y el Dios creador creó muchas formas de cuerpos, de personas, de animales, de peces, de pájaros, y podríamos seguir enumerando, porque en la creación hay múltiples formas. Pero miren lo que dice acá, 40, hay asimismo cuerpos celestiales y también hay cuerpos terrestres. Pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Acá Dios empieza a entrar en cosas que nosotros no conocemos, pero que nos revela. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria.
se siembra en debilidad, se resucita en poder. ¿Vieron eso? Miren lo que está hablando, de cosas que nosotros no conocemos. El Señor nos empieza a revelar, se abre un velo y nos empieza a mostrar cosas que tienen que ver con los secretos de Dios. Entonces dice aquí, se siembra un cuerpo corruptible. Es fácil de entender porque un cuerpo muerto de cualquier ser vivo, si lo vamos a ver después de un tiempo, tiene olor, se pudre y llega a ser polvo. Entonces dice, de corruptible, dice, pero cuando hay resurrección, ya no es el mismo cuerpo. Ese cuerpo se transforma en incorruptible. Por lo tanto, estamos hablando de que una resurrección es un evento totalmente sobrenatural. Se siembra en deshonra, como somos nosotros, un cuerpo corrompido, pero además en pecado, dice, y se resucita en gloria para los que han creído en Cristo. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. Y nos está hablando también para que entendamos de Jesucristo. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Mis dos neuronas hacen chispas. Así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural es primero, y luego el espiritual. Se nos desordenaron algunas ideas que me muestran. Claro, primero el cuerpo natural ¿Va a haber un cuerpo espiritual? Sí, todavía no llega. Pero Jesús ya lo vivió. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Para que entendamos la resurrección de Cristo. Como es terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea que este cuerpo, algunos van a decir, qué alivio. Y otros van a decir, uy, no puedo perder este cuerpo que tengo. Yo me miro al espejo. Cada uno frente al espejo verá lo que ve. Sin embargo, Dios nos está diciendo, bueno, la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Versículo 51. Vamos a los misterios. He aquí, yo les digo un misterio. No todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, pues la trompeta sonará, eso dice la Biblia, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Después de la resurrección no hay más muerte. Y ahí le habla, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ese aguijón, dice el versículo siguiente, es el pecado. La paga del pecado es muerte. O sea, Dios nos está revelando para que nosotros entendamos que esto que tocamos se termina. Por dos motivos. O porque como Él dijo que volvería, que va a volver, algunos ya murieron, porque ya sabemos que algunos murieron, van a resucitar con cuerpos inmortales, incorruptibles, y los que estamos vivos, dice Dios, que nos va a llevar, pero nos va a transformar.
¿Por qué? Porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. O sea, esto no va a llegar al cielo así, de ninguna manera. Vamos a leer otro poquito, así se nos va a desencender la madeja, ¿verdad? 4:13 de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque hay resurrección. Para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no iremos primero que los que murieron o durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. No te preocupes, que el Señor va a volver. No te preocupes, porque si llega el fin del mundo, en realidad está empezando otra etapa. Estaremos para siempre con el Señor, los que hemos decidido estar para siempre con el Señor. Pero el mismo apóstol Juan, que relata esto que Jesús se les apareció, él dice, miren, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que nosotros seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Eso dice en la carta que escribió, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. No solamente llamados hijos de Dios, sino que eso somos. Una cosa es que te digan hijo de Dios y otra cosa es que seas hijo de Dios. Entonces, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, estoy leyendo 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ya nos dimos cuenta que hay una etapa natural y una etapa sobrenatural, ¿verdad? Una presente, que estamos aquí, cuerpos físicos naturales, carne y sangre, y una que viene. Entonces dice, no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos, o sea, hay cosas que no sabemos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica. Así como Él es puro. ¿Cómo es esto? Claro, nosotros creemos lo que dice la Biblia. Creemos que Dios existe, que es el creador de todas las cosas, que Él prometió un Salvador, que el Salvador vino, que nació en Belén. Todo el proceso que hicimos recién que la Biblia relata. Que murió, que resucitó, que ascendió a los cielos, que dijo que iba a volver, que todavía no vuelve, pero nos explicó. Primero Él se mostró el ejemplo de Él, que Él murió con un cuerpo, resucitó con otro. Dijo, y para ustedes va a ser igual. Si mueren van a resucitar con otro cuerpo. Y si yo vengo a buscarlos, como prometí, y ustedes todavía están vivos,
vamos a ser arrebatados, van a resucitar los muertos primero, vamos a ir nosotros después, pero vamos a ser transformados. Entonces, vamos a ser como Él. Dice, no sabemos cómo, sí sabemos que vamos a ser como Él porque le veremos tal como Él es. Y que todo el que tiene esta esperanza, esta es la característica de los hijos de Dios. Los hijos de Dios que tenemos esta esperanza, dice, hay una característica, todo el que tiene esta esperanza de que esto se cumpla, que suceda, porque lo cree, dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, en Jesucristo, se purifica. Hay dos purificaciones. Cuando yo creí y acepté a Cristo, ¿qué dice la Biblia? Que yo fui, a ver, se lo voy a leer. La Biblia dice que nosotros antes de creer éramos todo lo que éramos. Cada uno sabe lo que era. Pero al creer en Cristo, al pedirle perdón por los pecados, dice, ustedes antes eran así. Hay una lista enorme en 1 Corintios 6. Y el versículo 11 dice, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados. Al creer en Cristo, el Señor limpió nuestra suciedad, nuestro pecado. Fueron limpiados. Fueron hechos santos. Y fueron hechos justos. Limpiados, santificados, justificados. Así que no hay culpa sobre el Hijo de Dios, que el Señor todo lo pagó Cristo. Ante Dios, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Cristo por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, hoy también, quien aún no ha creído, puede invocar el nombre de Cristo, pidiéndole que le limpie sus pecados, que los santifique, que los justifique. Y muchas veces la Biblia dice que a los que conoció, los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, desde que nosotros creemos, hay un proceso de asimilación para parecernos y hacernos como Cristo. Pero Dios dice en su palabra que esto va paso a paso, de gloria en gloria, victoria en victoria. El Señor está haciendo un proceso en los que han creído en Él para parecerse a Jesucristo. No estamos terminados. De hecho, Dios dice que eligió a lo peor. Así que imagínense si no hubiéramos creído, ¿quiénes seríamos? Peores que los que hoy no creen y creen que son mejores. Efesios capítulo 2. Desde el versículo 1. Voy a dar un poquito de agua, permiso. Efesios 2.1 dice, antes, creo que está en NTV acá, antes ustedes, los que ya creímos, estábamos muertos a causa de desobediencia y de muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, igual que todo el mundo, éramos unos más, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Dios dice que te arrepientas de tus pecados. Pero si vos, o en la etapa que nosotros no queríamos pedirle perdón, creer y arrepentirnos de los pecados y pedirle a Jesucristo que limpie nuestros pecados, que nos santifique, que nos justifique, dice que en realidad hay un espíritu, que es el espíritu de Satanás, que actuaba en el corazón, actuaba dentro nuestro para que nos neguemos a obedecer. O sea, hay un espíritu actuando en quien no obedece a Dios para arrepentimiento. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado. Nadie puede decir, no, yo no era influenciado espiritualmente por el diablo. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás.
Por eso la Biblia dice que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice. De modo que, versículo 7, ahora saltamos del 3 al 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia. O sea que si yo creí, dice, Dios puede ponerme a futuro como un ejemplo de la gracia de Dios. Mira, este no se quería arrepentir, era influenciado por el diablo y la gracia de Cristo, el mensaje de salvación, cambió su eternidad. Versículo 12. En esos tiempos, lo voy a buscar acá, Efesios 2:12. Recordad que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, le habla a los Efesios, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 16. Para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Hasta ahí no, hasta el 12. Dios está diciendo, todos los que ya creyeron en Cristo, antes estaban alejados de Dios. Si bien Pablo le está escribiendo a los Efesios esta carta, les está diciendo, ustedes antes estaban muertos a causa de la desobediencia y de los pecados, vivían en pecado igual que cualquier persona de cualquier lugar, pero todos vivíamos así en el pasado. Todos seguíamos nuestras pasiones. Pero ahora, dice, Dios nos hizo ciudadanos de su pueblo. Nos hizo beneficiarios de las promesas y nos llenó de esperanza. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esto y encontramos que nosotros ya creímos en el Señor Jesucristo, pero aún así, habiendo creído, habiendo sido santificados, habiendo sido limpiados, habiendo sido justificados, nosotros elegimos igual alejarnos de Dios. Y Dios nos vuelve a remarcar esta necesidad que tenemos. Dice, por ejemplo, en Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo. Y usa una palabra que dice, no permitan que el mundo los ponga en un molde. Recién leíamos, dice, nosotros andábamos viviendo en todas las pasiones de nuestra carne. O sea, nuestra carne quiere ¿qué? ¿Cuáles son las pasiones que hoy movilizan al mundo? Bueno, cada uno sabe qué lo moviliza más para alejarlo de Dios. Pero una cosa es el que nunca creyó, vive bajo esa esclavitud que le propone Satanás, y otra cosa es el que creyó y aún así imita las conductas del mundo, imita las costumbres del mundo, como dice Romanos 12:2. Entonces, el Señor dice, más bien, dejen que Dios los transforme. O sea, no le hagan resistencia a Dios, que Dios los quiere transformar. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles primero la forma de pensar. Porque si yo soy hijo de Dios, no puedo vivir engañado por el diablo. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo no conozco la voluntad de Dios. Recién cantamos una canción y anoté una frase que dice, en Cristo
hay placeres para descubrir. Pero mi carne busca placeres para la carne misma. Entonces yo estoy preso de mi carne, del cuerpo natural, que no va a heredar el reino de Dios. O sea, yo estoy trabajando en mi vida, en mi cuerpo, para algo que no tiene futuro. Y el Señor dice, trabajá para tu eternidad, para tu futuro, no para esto que va a ser destruido. Esto es corruptible. Hebreos 11 dice, que es tan conocido, que la fe es la certeza de lo que estoy esperando. De esto que decíamos, el que tiene esta esperanza se purifica. Entonces dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo, de lo que todavía no veo, porque la fe tiene que ver con esto, con lo futuro y con lo invisible. Porque si yo lo puedo ver, no es fe. Entonces, la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y dice, por ella, por la fe, alcanzaron aprobación los antiguos. Y da un ejemplo, entre tantos otros, dice, por ejemplo, por la fe, Moisés, cuando ya era grande, o sea, no era un niño, él rehusó voluntariamente, rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y cuando estudiamos historia, que estudiamos Egipto, estudiamos los faraones, ahí nos damos cuenta y el Señor nos pone en un tiempo y en un lugar y con personas, dice, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, del hombre más poderoso de la época. Y aparte dice el versículo 25 de Hebreos 11, escogiendo, fíjense que dice, rehusó voluntariamente, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Fíjense qué hizo, rehusó y ahora eligió, podía elegir y él dice, elijo esto antes que ¿qué? Antes que gozar de los placeres temporales del pecado. O sea que cualquier forma de maldad, no dice Dios que no te va a dar un placer físico, un placer que atonta tu mente, pero es temporal y Dios le llama pecado, por lo tanto tiene consecuencias mortales y consecuencias eternas. Ahora, que lo haga alguien que nunca creyó es una cosa, pero esas personas no tienen esperanza, esas personas no tienen promesas, pero nosotros sí tenemos esperanza, nosotros sí tenemos promesas. Por lo tanto, cuando el Señor dice, todo el que tiene puesta su esperanza en que Cristo va a volver a buscarlo, se purifica. Entonces suceden dos cosas. O yo nunca creí de verdad, nunca creí, y no soy hijo de Dios, y si Dios viene ahora y me resucita o soy transformado para el infierno. O tengo que reaccionar ya para no desperdiciar mi vida y lamentarlo por toda la eternidad también. Así que el Señor nos va mostrando aquí que pone el ejemplo de Moisés. Él dice, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Ese es el 25 que está ahí? Sí. 26. Y aquí vuelve a explicar algo. Dice, considerando, o sea, Moisés evaluando, tomando en cuenta, tomando la decisión, sabiendo qué es mejor, dice, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo o sufrir por la causa de Cristo que los tesoros de Egipto. Porque tenía la mirada puesta allá, en la esperanza. Entonces dice, ¿dónde está puesta tu esperanza? En que Cristo me va a venir a buscar. Por eso me purifico. Prefiero sufrir con el pueblo de Dios que los tesoros egipcios. Parecería un tonto, ¿no? A los ojos de cómo el mundo mira materialmente, es un tonto. Pero acá estamos hablando de cosas eternas y no de cosas temporales. Qué difícil que es entender a veces que por el placer actual, temporal, por un minuto de placer, unos minutos de placer, ridiculizar la eternidad y ridiculizar a Dios
mismo que es el juez. Ni hablar de pisotear la sangre de Cristo. Así que tenía la mirada puesta en la recompensa. El otro día les contaba a los chicos de una señora. Viene su hija y le dice: mamá, no sé si ser feliz o obedecer a Dios. Una nena de 9 años. Mamá, yo no sé qué decidir. No sé si ser feliz o obedecer a Dios. ¿Quién le mintió? ¿Quién le engañó para creer que siguiendo a Dios y obedeciendo a Dios no se puede ser feliz? Eso es el engaño. Y creer que estos pequeños placeres temporales son la felicidad. A ver, ¿a dónde vamos busquemos casos de felicidad basados en placeres temporales? Vamos a encontrar más casos de depresión, de soledad, de suicidio, de adicciones, de montones de cosas, de gente que no puede salir, que de felicidad. Ayer escuchaba un cantante de cumbia que explicaba, dice, la verdad que la noche me ofrecía tantas cosas, y después dice, era el diablo cuando yo andaba en la noche. Y hoy conocí a Cristo, dice, hoy voy a seguir a Cristo. Entonces, 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar. Fíjense lo que dice, no se dejen engañar. Así como Moisés tomó decisiones específicas, ahora Dios nos dice, no se dejen engañar por los que dicen cosas semejantes, porque las malas compañías corrompen el buen carácter o las buenas costumbres, o las malas conversaciones, estar cerca de alguien que propone cosas que van a arruinar mi vida. Y eso dice Dios, no te dejes engañar por alguien que te habla de hacer lo que los demás hacen, de ser influenciado por algo que va a destruir tu vida. Ya lo vemos, pero lo vemos en gente que no tiene esperanza ni promesas de Dios. Pero nosotros, si somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos que ir a tomar eso que sabemos que es destructivo? El que tiene esta esperanza se purifica. Y no vamos a decir que es fácil, porque es una batalla que tenemos constante. San Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribe en Romanos, dice, a ver, tengo una lucha diaria, dice, me levanto y empieza una lucha diaria. Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. No quiero hacer lo malo, y eso hago. Dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, gracias a Jesucristo, que es el único que ha podido resolverlo. Entonces, el 34 dice de 1 Corintios 15, piensen bien lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. A veces nos llenamos la boca y no conocemos a Dios en absoluto. Para negarlo, para no creerlo, para mostrarnos superados en toda situación. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No juegues. No juegues con las cosas eternas. No juegues a que yo lo manejo
cuando Dios te dice hay un espíritu, el espíritu de Satanás, que te está engañando. Reaccioná, tené cuidado. No juegues con las cosas eternas, no juegues con tu eternidad. No te dejes corromper, no te dejes engañar. Pensá bien, dice, piensen bien, dejen de pecar. ¿Es atractiva la vida temporal? Para el cuerpo sí, para la carne sí, es atractivo. Cualquier cosa temporal, cualquier placer temporal es atractivo. Quizá probaste los pecados temporales, quizás probaste los deleites temporales y quizás estás preso de eso también. La carne siempre tiene deseos de eso y la carne nunca quiere pensar en lo que viene después de la muerte. Para que nos demos cuenta, la Biblia, si podemos buscar en toda la Biblia, vamos a encontrar distintas épocas, distintos personajes hablando de algo muy particular. Yo les voy a leer de corrido algunos nada más. Isaías 61 dice, en gran manera me gozaré en el Señor y mi alma se alegrará en Dios. Gozo y alegría. Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Pero no está hablando de deleites temporales, está hablando de deleites eternos, en la presencia de Dios. Evidentemente, este versículo que leíamos recién, el 34 de 1 Corintios 15, dice, parece que algunos no conocen en absoluto a Dios, porque nunca se deleitaron en la presencia de Dios. Entonces, si yo nunca me deleité en la presencia de Dios como me deleito en las cosas temporales del pecado, es que yo no conozco a Dios. Si yo nunca me gocé en la presencia de Dios, nunca me gocé en alabarlo, nunca me gocé en disfrutar de su palabra, de su sabiduría, de sus promesas, de los milagros que el Señor hace a diario, en las bienaventuranzas que dijo el Señor Jesús, dice, bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Y que yo pueda andar por la vida y ver a Dios, decir, acá está presente Dios, lo pude ver. ¿Nunca has visto a Dios en tu vida? ¿Nunca has visto algo que pasó en tu vida y decir, esto fue Dios? ¿Nunca sentiste que Dios te libró de algo? ¿Que Dios te bendijo con algo? ¿Que Dios se anticipó a una situación? Entonces, en tu presencia hay plenitud de gozo, deleites para siempre. María, cuando es anunciada, como cuando viene el ángel y le anuncia que iba a ser la mamá de Jesús, del Mesías, ella dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hay un versículo que dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo. Que cuidemos nuestro espíritu, que es nuestra comunión con Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Nuestra alma, nuestras emociones, nuestro entendimiento, nuestro cuerpo que esté puro, limpio y seguir purificándonos. Entonces, María dice, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Habacuc dice, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Allá en Éxodo, Moisés, cuando escribe ese cántico, dice, mi canto y fortaleza es el Señor y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, Dios de mi Padre y le ensalzaré. En los Salmos, David de vuelta dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pedro, San Pedro, escribe, dice, a quien sin haberle visto, le amamos. Y a quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Recién cantamos Cristo, fuente de placer. Si yo no veo a Cristo como una fuente de placer, de paz, de bienestar, de gozo, de alegría, de seguridad,
de acuerdo a lo que necesitemos. Recién cantábamos Cristo, hermoso, todo, pero también podemos encontrar Cristo seguridad cuando se le aparece a Josué y le dice, no venía ni como el más bonito, dice, acá vengo como el comandante en jefe del ejército de los cielos. Poderoso. Y cuando lo vemos en Apocalipsis con sus ojos de fuego, Dios de poder. El Señor nos llama hoy a reaccionar, a accionar o a reaccionar, lo que tengamos que hacer. Pero nos invita a creer que el Señor ahora rompa cualquier cadena que pone Satanás, como dice, para que no creas. Tu eternidad está en juego. No seamos necios en rechazar a Dios, porque lo vamos a lamentar toda la eternidad. ¿Qué ganaste sin Dios? ¿Dónde está tu victoria? Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está la victoria del pecado? No hay, hay derrota. ¿Y saben qué? El que espera, el que tiene esta esperanza de que se va a encontrar con el Señor, se purifica. Todos los días un pasito más cerca de encontrarnos con el Señor, que Él venga y que seamos como Él. Eso dice la palabra de Dios. Estamos cada día más cerca de encontrarnos con el Señor. Ya viene. Y se terminan también las oportunidades. Que el Señor nos ayude a tomar decisiones, como recién leíamos, como hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Rehusó, escogió, evaluó qué era lo mejor y tomó la decisión. Dijo, esto es lo mejor. Seguir a Cristo. Oramos. Te bendecimos, nuestro Dios, y te damos gracias por tu paciencia, por una oportunidad más, para que no seamos rebeldes, pero también la oportunidad de salvación que seguís dando. Gracias, Señor. Oramos para que esta palabra nos quede en el corazón, la recordamos todos los días y vayamos tomando decisiones, a pesar de las tentaciones, a pesar de las debilidades, a pesar, Señor, de nuestro poco entendimiento, que elijamos conscientemente seguirte y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén.